Hace muchos años atrás, cuando me sentía alejado del Señor, cuando sabía que estaba viviendo en desobediencia, una de las cosas que me detuvo por un momento y llevó a tomar la decisión de buscar el cambio en mi vida fue el detenerme y mirar hacia el futuro. Y lo único que encontraba en ese futuro, a ese tiempo, era nada. No había valor, no había significado. Lo que podía mirar realmente era vacío. Fue en el instante en el que me di cuenta que necesitaba buscar de Dios, porque no quería continuar mi vida caminando hacia algo que en algún momento o simplemente no iba a estar, o iba a perderse, o realmente no generaba ningún valor de significado. Esa, de alguna manera, es la manera como Pablo miraba hacia todo lo que él estaba viviendo, de una manera diferente, puesto que él estaba viviendo haciendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio, y a causa de eso sufría. Pero todo lo que él hacía, lo miraba pensando en lo que estaba en el futuro, y para Pablo, eso tenía valor eterno. Vamos a ver lo que Pablo nos enseña en esta lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos del 13 al 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Indistintamente en donde nos encontremos cada uno de nosotros, sabemos de que un día tendremos que enfrentar la eternidad. Para aquellos que conocen a Cristo, la eternidad será en la presencia de Dios, por la fe en la obra que Jesús hizo para redimirnos a nosotros de nuestro pecado, para que podamos tener perdón y vida eterna. Para aquellos, en cambio, que lamentablemente todavía rechazan el amor de Dios, o que todavía no han escuchado del mensaje del Evangelio, su esperanza lamentablemente es completamente contraria. Va a ser en el infierno, separado de Dios y viviendo un castigo que nunca acabará. Cada uno de nosotros veremos una eternidad. El destino será diferente. Unos, como dice la Biblia, se levantarán para condenación y vergüenza, y otros para disfrutar la vida eterna con el Señor. Pero aún dentro de nosotros, para los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador, nuestra perspectiva a veces de lo eterno se queda corto. No miramos realmente hacia donde estamos yendo, o si tal vez miramos con expectativas y con el deseo de estar allá, no estamos edificando nuestra eternidad como deberíamos. Es ahí donde nos damos cuenta, lamentablemente, que muchos de los creyentes estamos viviendo esta vida de una manera tan pasajera y tan sin valor, que cuando lleguemos a la eternidad nos daremos cuenta que llegaremos casi sin nada. Tenemos que mirar las cosas de una manera diferente. Hoy día vamos a ver un par de mensajes enfocados a eso, a que nuestro caminar debe ser por fe, y por fe mirando hacia lo eterno,
nosotros tenemos que vivir de una manera completamente diferente. Pablo, haciendo referencia a eso, en el capítulo 4, comenzando en el versículo 13 y después continuando en el capítulo 5 también, nos hace referencia de que él sufría mucho, él pasaba muchas aflicciones a causa de la predicación. Él estaba siguiendo la voluntad de Dios, pero él miraba todo lo que enfrentaba con un propósito diferente. Él no se lamentaba y se detenía solamente a mirar esta vida, sino que miraba que lo que vivía en esta vida tenía un propósito eterno. Aún el Evangelio. Él nos dice, por ejemplo, en el versículo 14 y 15, de que él predicaba el Evangelio y seguía predicando, aún a pesar de lo que él enfrentaba, la persecución, el rechazo, las veces en las que sufrió azotes, aún peligro de muerte, fue apedreado muchas veces. Y todo eso, decía, servía porque entre más pasaban los días, más la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, era conocida por otras personas a través del ministerio que él desarrollaba. Y eso, decía, generaba acciones de gracia para la gloria de Dios por el conocimiento de aquellos que llegaban a mirar en Cristo como su Salvador y a reconocer de que si no era por la gracia y la misericordia, ellos estaban perdidos. Entonces Pablo miraba que todo el esfuerzo que él estaba haciendo estaba sembrando en una semilla de esperanza y de agradecimiento para aquellos que recibían a Jesús. Pero también en su interior él miraba que esos sufrimientos, esos padecimientos, esas persecuciones y encarcelamientos generaban en Pablo una transformación interna, una transformación que le asemejaba más a Cristo, y que todo esto en conjunto estaba representando un gran valor en lo eterno. Pablo entendía de alguna manera que lo que estaba por venir después de su muerte sería más ampliamente visto. Y él dice, nosotros no estamos caminando en esta vida mirando lo temporal, pues esto va a perecer, sino él decía, con fe caminamos mirando hacia lo eterno. Él estaba edificando una vida en este presente, aun a pesar de todo lo que pasaba, pero considerando que todo eso en la eternidad iba a tener algún valor. Así es como nosotros tenemos que mirar la vida. Tenemos que mirar de que nuestros esfuerzos aquí, al predicar el Evangelio, nuestro servicio en la iglesia, nuestro amor hacia el prójimo, ayudándolos, cuidando de ellos, el hecho de seguir en obediencia a Dios, en cumplir con su voluntad, evangelizando, honrándole con nuestras vidas, apartándonos del pecado, dando de nuestros diezmos, de nuestros tiempos, de nuestros recursos y haciendo todo para la obra de Dios, está haciendo que nosotros vayamos edificando una eternidad que cuando lleguemos allá nos sorprenderá. ¿Cómo está usted enfocando sus esfuerzos? ¿Hacia dónde está mirando en todo lo que usted hace? Si usted mira hacia este presente y solamente está enfocándose en esta vida, cuando usted llegue a la muerte, nada de lo que usted ha edificado para esta vida podrá llevarse. Todo será perecedero y todo es temporal. Aún los sufrimientos, aunque son presentes y son fuertes, son temporales. Un día se acabará todo esto. Y Pablo miraba que su esfuerzo, su dedicación a la obra y los sufrimientos que enfrentaban, a pesar de todo eso, todo tenía un valor eterno. Y es con ese ánimo que Pablo seguía adelante. Nosotros bien haríamos en mantener nuestro enfoque apropiadamente. Recordemos esto, así como un telescopio enfocado correctamente nos permite mirar las maravillas del universo, una vida enfocada apropiadamente hacia lo eterno nos ayudará a vivir esta vida de una manera diferente, y cuando lleguemos al cielo nos maravillaremos de todo lo que estará allá y que Dios nos mostrará cuando estemos en su presencia y veamos el fruto de nuestra devoción al Señor y de nuestro servicio
a Él y a los otros. Caminemos por fe hacia lo eterno. Que Dios nos ayude y nos bendiga.